¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Este programa está dedicado a Andrés Olvera, nuestro nuevo mecenas que ha llegado hasta el Hiperurarium Topos. Gracias por hacer que estos gallos crezcan. Tú, como Andrés, puedes unirte a nuestra comunidad de Patreon. ¿Has sentido algo tan profundo que incluso te da miedo? En este programa haremos un viaje hacia bosques desconocidos. Hablaremos del pensamiento y la lengua alemana. Entre chismes filosóficos, artísticos y literarios, trazaremos un camino de migas a lugares siniestros y sublimes. Tú decides si quieres perderte ahí unas cuantas eternidades o si solo pasas a llenar tu tarro para brindar con nosotros. Hoy, conversando con Araceli Fon Núñez, en Un gallo para Asclepio, los alemanes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Asclepio. En esta ocasión vamos a hablar de nuestras aproximaciones a la filosofía y el pensamiento alemán y tenemos una invitadaza, está con nosotros Ara. Yo soy Alan Argüello y les deseo largos periodos de indigencia intelectual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas tengan ustedes. Yo soy Adrián Ardilla Lara y hoy vamos a hablar de los alemanes. Alguien dijo una vez que los alemanes no perdonan y nosotros decimos, los alemanes. Transmitiendo en vivo de costa a costa como cada programa desde Rad Magnali, Arturo Castro y el equipo de Un gallo para Asclepio. Invitadaza de lujo, invitadaza para seguir con esta tradición de este año 2022, empezando esta mesa compartiendo con invitados. Óscar Merino, te extrañamos, por favor, hazte presente. Ara. Hola queridos, yo soy Ara, estoy muy feliz de estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que me interesa bastante, que es Alemania, los alemanes. Vamos a divagar un poco entre filosofía y literatura y bueno, que lo disfruten. Gracias, Sara. Oye, pues ya que mostraste el interés, nos gustaría que empezaras tú a platicarnos, pues, qué le ves a los alemanes, a la lengua alemana, porque te gusta, que te llama la atención. Yo quiero robarte la palabra, Ara, antes de que empieces, para contarle a nuestros oyentes, a nuestros gallo escuchas, que este programa no es un programa de filosofía alemana, tampoco un programa de literatura alemana y tampoco un programa de la historia breve de Alemania, sino es un programa dedicado a nuestros amores alemanes, ¿no? Los alemanes. Los alemanes. Vale, Ara. Muy bien, eso sonó tan afortunado. Muy bien, pues yo justo quería preguntarles, retomando un poco con su primer episodio de las primeras veces, ¿cuál era su experiencia con los alemanes? Mi experiencia con los alemanes fue gracias a Don Goethe, con un poema. El poema se llama El rey de los elfos, mal traducido, hablaré un poco de ello más adelante, pero lo que más me gusta del idioma alemán es que es un idioma bastante lógico, entonces puedo expresar sentimientos muy precisos a partir del ejercicio con la lengua alemana, y siento que esto nos da pauta a pensar en cómo se refleja eso en la filosofía y qué metáforas y qué tanto nos permite expresar eso en alemán, puesto a que es una lengua aglutinante. Entonces podemos crear palabras inmensas que expresen algo muy preciso. Eso es lo que más me fascina del alemán. ¿Cuál es su primeridad con el alemán, muchachos? Yo primero. Ok. Bueno, yo tuve mi primer acercamiento del alemán cuando por ahí del cuarto semestre teníamos que elegir entre estudiar alemán o estudiar francés, o tal vez estudiar inglés. Como uno de nuestros amigos era fanático del metal, pues dijo, no, ¿qué tal si nos metemos todos a estudiar alemán? ¿Qué les parece? Y pues dijimos, jalo, ¿no? A partir de eso, pues nosotros empezamos a tener nuestra... La lengua de Rammstein. La lengua de Rammstein, de Lacrimosa. Nosotros tuvimos nuestro acercamiento con un querido y muy amado profesor que daba clases de francés y que se llamaba François-Pierre Bouchet, o algo así. No recuerdo bien la pronunciación, pero era un maestro suizo que estuvo muy feliz porque siempre daba francés y de repente nosotros fue de que, ¿quieren aprender alemán? Adelante.
Y ahí fueron nuestros primeros acercamientos. Posteriormente, yo tuve un par de semestres que iba en la mañana a la UAC. A las 8 de la mañana tenía que despertarme a las 6:30 para llegar. Qué horrible es despertar temprano. Pero fue nuestro acercamiento y de una forma u otra lo complementábamos porque no fui el único. Teníamos cerca de 8 horas a la semana de alemán y de repente yo tuve un pequeño terror nocturno cuando empecé a soñar en alemán. Así que traté de irlo mesurando, pero bajo esta línea de seguir queriendo leer. Hubo un momento en el que creo que a todos nos pasa cuando estamos estudiando algún idioma y empiezas a comprender. Tal vez no empiezas a entenderlo completamente, pero empiezas a entender cuando las personas están hablando, cuando lo están explicando. Yo no era muy filial a la filosofía o la literatura alemana, siempre he estado un poco inclinado hacia los franceses, pero me parece todavía fantástico seguir estudiando, aunque sea por Duolingo, nuestros 15-20 minutos de Duolingo. Patrocínanos Duolingo. Por favor. Dropbox. Unas cuantas clases de alemán. Vite. Drops también está muy chido. Habrá que seguirlos también. Y pues digamos que ese fue mi acercamiento. Ya posteriormente, y lo puedo decir un poco más de manera personal, cuando empezó esta pandemia, recuperé mis libros de alemán y fue de que, voy a meterme con una maestra, voy a seguir mi lectura con los textos de A1 que tuve que repetir como 5 veces por circunstancias ajenas a mi persona, que se iba el maestro, que renunciaba, que no era muy bueno, que tenías que repetir porque pues ya tenías un año que no tomabas alemán y quisiera saber si me sé el A1. Pero no he encontrado con quién ir ahora y tengo conflictos porque luego son medios caros los alemanes, pero bueno, aún tengo ese amor a la lectura, por lo menos para irlo comprendiendo. Creo que los acercamientos que he tenido han sido a través un poco de la poesía, de la filosofía evidentemente, y algunas cosas de la literatura. Creo que eso sí se me hace más pesado. De la filosofía, creo que como cualquier otro idioma que vayas aprendiendo en comparación, pues te vas empapando de los tecnicismos y eso te ayuda en gran medida a mantener la lectura presente. Creo que ese ha sido mi acercamiento. No lo voy a dejar de ninguna manera, pero se convierte en una cosa complicada en ciertos momentos. Muy edificante, Ardilla. Bueno, mi primera vez en alemán. Sí. Yo tengo justo un dicho para ti muy alemán. La práctica hace al maestro. Ya. Das ist wunderbar. Sí, yo con la lengua no he tenido ningún acercamiento. En realidad, ningún acercamiento serio con otra lengua que no sea el español y el inglés. Pero con los pensadores alemanes sí, y creo que coincide con una especie de tendencia a ubicar una parte preponderante de la filosofía en el contexto alemán. De repente, salvo Sócrates y una que otra excepción, por lo menos en estas latitudes, los filósofos que más suenan pues, son alemanes, ¿no? Sobre todo el bigotón de Nietzsche, que es más popular que leído. En esta mesa es... En esta mesa sí, siempre sale. Episodio tras Siempre episodio. sale. La Nietzsche figura viene. pop. Pero sí, además en los congresos de filosofía está su cara ya es como la cara del Che, ¿no? Es imposible de olvidar. Y mi primer contacto fue quizá otro de los lugares comunes, que es la falta de entendimiento. El primer libro que traté de leer era La crítica de la razón práctica. O sea, yo no tenía ni idea de Kant, ni idea de la crítica de la razón pura, no tenía ni idea de la filosofía. Y me acuerdo que el prólogo, que estaba escrito en español por el traductor, no me resultó comprensible, entonces ni siquiera entré a la obra. Y el segundo autor, evidentemente, fue Nietzsche. Y digamos que encajé con el pensamiento alemán tal y como lo entendía, porque en el momento en el que lo estaba leyendo, que además es una coincidencia curiosísima, Nietzsche se retorcería en su tumba, pero mi adolescencia rebelde y mi laxitud interpretativa pues me permitió encontrarme con Nietzsche, aunque entendiese, insisto, estaba en español, pero aunque entendiera la mitad de lo que decía, me identifiqué con ese espíritu rebelde, reaccionario, incendiario, que yo entendía ateo en ese momento.
aunque luego vi que era mucho más complejo y quizá hablemos un poquito más de Nietzsche más adelante. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Luego en la universidad tuve la oportunidad por una maestra queridísima, sí, de conocer un poco más de otros alemanes, y por lo menos encontré justificado el hecho de que estuviera situado ahí un gran centro, ¿no? Como a partir del siglo XVIII, que es cuando la filosofía empieza a pensar en alemán, como dice Eusebi Colomer, pues parece que sí hay grandes figuras que tienen el efecto, una especie de efecto terremoto, ¿no? Que cambian el sentido de las investigaciones, que hacen tradición filosófica, no solo para los propios alemanes, sino para el resto del mundo. Con respecto a los alemanes, mi anécdota primera es muy curiosa porque yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía en Querétaro, y cuando venía el semestre en el que íbamos a estudiar a los alemanes, yo de manera muy planificada decidí huir porque no quería enfrentarme a los alemanes. Me caían gordos. No sé, no los conocía, jamás había escuchado hablar de ningún alemán, pero venía un seminario monográfico, un seminario dedicado a una figura alemana, que era Immanuel Kant, el monstruo de Königsberg. Y me fui huyendo a propósito para no tener clases de Kant. Había un profesor italiano que era especialista en Kant. Había hecho montones de investigaciones en Kant y estaba aquí como en una especie de intercambio de una universidad de Italia en Querétaro. A miras a que se quedaba a trabajar por acá para fortalecer la parte kantiana, y con el miedo de las habladurías que yo tenía de Kant no quería enfrentarme. No quería yo brincarme ese periodo, quería pasar de la historia moderna francesa de Descartes a no Kant, de Descartes a los que... todo fue bonito en la modernidad. De Descartes a Comte, así. Yo quería irme de Descartes a Comte y pedí una instancia para irme de la facultad y brincarme a Kant, y resulta que llego y estaba Mario Caimi dando un seminario como profesor o invitado a la universidad que me fui, dando un seminario de lectura de Kant, y un profesor de historia de la filosofía alemana que tenía allá nos obligó como parte de la calificación de la materia a ir al seminario de Mario Caimi, que acababa de ganar premios por haber traducido la crítica de la razón pura al español, y pues terminé llegando, conociendo, ahora ya no lo recuerdo, pero me dominaba la crítica de la razón pura de Kant de pi a pa, y la ilustración alemana. Entonces mi primer contacto con los alemanes dentro de la filosofía fue huyendo de los alemanes. me encontraron, no pude esconderme de ellos, y ya, curioso, pero bueno, para nuestros amigos escuchas tenemos 2 regalitos el día de hoy. El regalo que siempre tenemos para ustedes, y Ara nos acaba de hacer un regalo para todos ustedes, que no se lo pierdan. No se lo pierdan. Los que nos siguen en YouTube pues tienen un adelanto, pero los que no nos siguen en YouTube, esperen al final para saber los regalitos que se pueden llevar nuestro episodio el día de hoy. A mí me gustaría nada más intervenir un poco más respecto a la cuestión de nuestro acercamiento no solamente al alemán, sino a la cultura alemana, para no sonar tan académico. Ya traigo el jersey de Alemania. Pues ya con eso. Y ya con eso, pero les soy honesto, yo era un ateo reticente del fútbol hasta que compré un PlayStation 3, y nos dijeron, o me dijeron a mi hermana, a mí, ¿por qué no compran un FIFA? Todos juegan FIFA. Sí, también soy FIFA, disculpen ustedes, es el perfecto equilibrio entre un FIFA y un Fonca. Y cuando empezamos a jugar, mi hermana me metió unas palizas. Yo no sabía jugar FIFA, ni mucho menos, no sé jugar fútbol, pero me tocaba escoger pues el primer equipo, y el primer equipo que aparece es el Bayern de Múnich. Ahí fue cuando empecé a tener cierta afición con la cultura alemana, y sobre todo con la cuestión deportiva. Cuando empiezo a ver los primeros juegos de fútbol, me parece asombroso ver cómo 22 personas, a las que tal vez Borges no querría, hacían su trabajo de manera profesional, porque su trabajo es ir y jugar. Y bajo esta línea me pareció magnífico empezar a seguir cómo
toda la filosofía futbolística de Alemania se centraba muchas veces en un equipo, y esperemos que después podamos hablar de esto en otro episodio respecto al espectáculo y cómo incluso la cuestión del azar, cuando entrevistan a Oliver Kahn, por ejemplo, o a los directores técnicos, dicen es que el azar es una cuestión incluso ahí existencial. Si está el azar presente, lo más probable es que termines perdiendo. Necesitas a veces un poco de suerte, necesitas ver todo el dinamismo del fútbol, de cómo se va conjuntando todo y cómo la mentalidad alemana busca, por lo menos en estas cuestiones deportivas, suprimir el azar. Y bueno, eso ahí lo dejo para seguir con la charla. Mi amor también por esta cultura alemana pues fue a partir del fútbol. Ok, yo voy a tomar la palabra porque todos sus recuerdos me hacen llegar a mi primer clase de alemán. Y fue cuando tenía 16 años. Yo estaba tratando de decidir qué iba a estudiar. Entonces me tomé un año sabático y dije, ok, la sociedad me obliga a buscar algo que hacer, ser productiva. Ok, voy a aprender un idioma. Entonces entro a clases de alemán. Yo llevaba alemán como segundo idioma en la preparatoria. No aprendí nada, aprendí a reconocer uno que otro sonido y nada más. Entonces llego a esta clase. Recuerdo que yo estaba sumida en mis pensamientos de, ok, ¿a qué me voy a dedicar del resto de mis días? Y de pronto llega una mujer espectacular, con el cabello rosa mexicano. Aura Paz, si estás escuchando esto. Tenía un crush muy grande contigo. Pero fue ella quien me compartió ese amor hacia Alemania. Entonces, ella estudió letras alemanas y compartía su experiencia como estudiante de letras alemanas con tanta pasión que dije, ok, de aquí soy, es literatura. Y llega un día, nos presenta un ejercicio de comprensión auditiva. Teníamos que escuchar un texto y completar ciertos huecos, ¿no? Con palabras. Yo solo puedo recordar que se me erizó la piel. Yo no tenía idea de qué estaba escuchando. Y bueno, eso fue todo el ejercicio. Entonces, cuando salí de esa clase fue como, ¿qué está pasando? Quiero saber qué hicimos, no entiendo nada. Y bueno, era un poema de Goethe. El poema se llama El Rey Elfo. Esa es la traducción que hicieron en español, pero en alemán es algo como Der Erlkönig. La palabra König significa rey y los Erlen son los árboles alisos. Entonces, lo que hace Goethe es una suerte de leyenda para expresar un ser siniestro. Son 4 voces, es un padre, su hijo, el rey elfo y evidentemente el narrador. El padre va cabalgando por el bosque con el niño, entonces todos sitúense, es un bosque siniestro, es muy de noche. La luna alumbra los campos del bosque de manera gris. ¿Qué hace un padre cabalgando con su hijo a horas muy tardías? Entonces el niño no deja de preguntarle, padre mío, ¿no ves tú al rey de los elfos que me está llamando? No, hijo mío, es la luz de la luna que alumbra gris. Padre mío, ¿no escuchas tú al rey de los elfos ¿No ves tú al rey de los elfos con su corona y su cola? No, hijo mío, es una raya de neblina. Entonces, a mí ya cuando hice lecturas posteriores, lo que más me llamó... Sí, puedes dar spoilers, no se preocupen. Es el problema de nuestros radioescuchas si no lo conocen. Ok. Lo que más me llama la atención de este poema es cómo rescata Goethe estas tradiciones germanas y finalmente habla sobre lo siniestro del bosque, elementos de misticismo que posteriormente se van a ver muy presentes en la literatura alemana y que creo que también nos van a permitir hablar hoy sobre lo siniestro y muchas otras cosas. Pero bueno, quería retomar mi primeridad y seguimos. Pues con las aportaciones que han dado me gustaría abrir pues ya de lleno el tema, porque creo que se está viendo como un poco más claro que por un lado vamos a platicar de esos amores, de esos autores que nos sacudieron, que nos hicieron comprender algo, y por el otro de los pensadores o los escritores o los artistas que han contribuido en gran medida al pensamiento occidental. A mí me parece más bien que este fue un disparo a quemarropa que nos hizo Ara, porque en los ensayos previos a la grabación no recitó el poema. Y no nos hizo preguntas a quemarropa como ahora. Bueno, lo siento, muchachos. Nos hizo cuestiones, pero sí, es cierto, ya cada vez nos enfilamos más. Yo quisiera hacer una puntualización, nada más,
que quisiéramos recordar, porque vamos a sacar ahora que ya viene la parte fuerte, la parte medular, no porque nuestras filiaciones personales no sean fuertes ni medulares, sino que pues hablar de Alemania primero de términos históricos es medio complicado, entendiendo que Alemania, como nosotros desde este lado del charco entendemos Alemania, es un estado muy moderno, muy contemporáneo. No, Alemania es sumamente joven, si le llamamos Alemania como Alemania. Y antes de pasar a lo que sigue, a puntualizar con los conceptos, con los autores, con los libros, pues no sé, ahora yo te hago un disparo a quemarropa. Ok. Sí, alguna vez escuché que los alemanes son alemanes por la identidad dada por su lengua, los hombres del alemán, los hombres del Deutsche. Bueno, creo que parte desde los antepasados eran los teutones. Uh-huh. Y después se convierte en el pueblo bárbaro, precisamente por su lengua. Pero no tengo el dato en cómo llegan a ser. No, lo digo porque justo después fue el Imperio Germánico, Uh-huh. y luego fue Prusia. Ajá. Y después fue Alemania, pero Alemania con el nombre de la Deutschland, la tierra del Deutsche. Uh-huh. Sí. Las personas que hablan Deutsche, pues el nombrecito es como más actual. Ahora, no quiere decir que antes no hubiera. Si nos vamos a Wikipedia o a su monografía de papelería de confianza, pues Kant no había nacido en Alemania, pero lo entendemos como un pensador alemán. Los Grimm no habían nacido en Alemania, pero los entendemos como como estas personas del Deutsche, ¿no? Uh-huh. Como estas personas que su lengua es lo que les da la identidad. Entonces, si nos quieren poner nuestros amados haters ahí que no, esos no son alemanes, estamos hablando de las personas que hablan Deutsche, amigo. Pues ya amigo, amiga, amigue. A lo mejor nada más para traerlo a colación, yo recuerdo un poco la virtud que tuvo Lutero al traducir la Biblia. Yo también me acuerdo. Al alemán. Y bajo esta línea, cómo llegó a configurarse también la cuestión estatal, como pasó anteriormente, por ejemplo, con Dante y posteriormente con Cervantes, Con Shakespeare. Y con Shakespeare. Aunque los isleños tienen esas formas rudas de esas hablar. formas de manejar al revés. Y sobre todo esta cuestión que se va a conjuntar. Creo que toda nación tiene una lectura o un texto que los va a identificar como alemanes, ¿no? Posteriormente tenemos a todos los... Claro. Te pones en el contexto local y dices lo mismo. Cuando hablas de México, dices el México prehispánico. Claro, pues no existía México para nada, pero entiendes a lo que nos estamos refiriendo. Yo nada más quería hacer como ese disclaimer de no te pongas de loco, amigo que nos odias. No hablamos de las personas... No estamos defendiendo la tesis. No estamos defendiendo la tesis de las personas que viven en ese cacho de tierra de los últimos 80 años, sino de la producción quizá de pensamiento, de literatura, de cosmovisión a partir de la lengua, ¿no? Claro. Eso puede ser como para acotar. Y ahora sí. Pues a acotar un poco más, y ya que ya se mencionó tantas veces el nombre de Kant, la recomendación mía del día de hoy es una serie de libros, 3 tomos de Eusebi Colomer, que se llama precisamente El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, que es más o menos desde ya hasta donde Colomer rastrea a estos grandes pensadores que han ejercido una influencia permanente del Occidente. Y pues quisiera empezar con Kant. Digamos que su filosofía, su pensamiento está situado en la filosofía o en la época histórica conocida como modernidad, que es un término muy curioso porque parece que siempre vivimos en la modernidad o que siempre somos modernos, pero se da el nombre, digamos, respecto de otros movimientos culturales, y así se queda. Es más fácil, más que hablar del nombre, de las características que implica. Y básicamente, según la lectura de Colomer, ahí se puede dividir la historia de la filosofía, entendida como la historia de la metafísica, en 2. La metafísica del ser y la metafísica del sujeto. Los que se ocuparon de la metafísica del ser, pues ya los hemos visto, ¿no? Está Aristóteles, Platón, Sócrates. Todos estos filósofos cuya principal reflexión se dirigía en torno a la pregunta por el ser, por la totalidad, por la idea, etc.
Y por el otro lado está la metafísica del sujeto, que tiene su mayor exponente en Descartes, ¿no? Que en Descartes el descubrimiento del cogito ergo sum, del pienso luego existo, es un principio metodológico, es un principio epistémico, es la primera verdad que Descartes encuentra en este viaje de duda metódica, donde se pone a dudar de todo y dice: yo que dudo de todo tengo que ser algo. De tal suerte que el principio de su filosofía es esa certeza de la autoconciencia, el poder saber que él existe y que por lo menos eso es lo único que tiene cierto. Quizá los sentidos le engañen, quizá esté soñando, pero de lo que no puede ser engañado es de que es algo, de que existe, de que está vivo. Y bueno, hay otros filósofos en el intersticio, pero es en este contexto en el que se sitúa Kant. Y Kant, digamos que ya piensa en el eje movido hacia el ser humano, hacia el hombre, pero introduce una novedad que se va a convertir en algo que se ha conocido como el giro copernicano. Así como la aportación de Copérnico, así de grande es la aportación de Kant, porque lo que hace es resituar, digamos, la relación del sujeto con lo conocido, con el conocimiento. Ya no es el objeto el que determina el conocimiento, ya no pretendemos que accedemos a la realidad en cuanto tal, sino que ahora es el conocimiento el que determina el sujeto. Ya no se está entendiendo el sujeto como individual, como ese acceso a la conciencia, sino como un sujeto trascendental. De tal suerte que bajo esta idea del sujeto trascendental, todas las personas, todos los seres humanos tenemos estructuras a priori que nos permiten conocer. Entonces, el hecho de que el fenómeno se me aparezca como fenómeno, de que el vaso se me aparezca como vaso con estas dimensiones y este color, y el hecho de que sea comprensible para mí tiene que ver más con mis categorías, con las categorías del entendimiento, por un lado, y bueno, y por el otro la cosa en sí misma, ¿no? Que el conjunto entre mis categorías y la cosa es el fenómeno. Entonces lo que hace Kant es, digamos, que establecer los parámetros de una nueva forma de entender el conocimiento situado en estas características, en estas formas que nos permitirían ir a las cosas. Ahorita regreso con los demás, adelante. Danos un pequeño vistazo de los que siguen después de Kant, porque Fichte, Schelling y Hegel. Sí, un vistazo de mucha modernidad que nos da ahora que mencionabas el giro copernicano, que lo tenía sumamente olvidado, es que él mismo se lo opone. O sea, Kant empieza en las primeras líneas, es lo que está ocurriendo ahora, hablando de la ilustración, quizá como movimiento, era un giro copernicano. Él lo pone, más que Eusebi Colomer, el mismo que utiliza el motete, lo utiliza Kant. Lo utiliza para sí mismo. Un signo muy característico de la modernidad, que es el que se puede poner el mote a sí mismo, el que se puede poner la etiqueta a sí mismo. Claro. ¿Ibas a decir algo? No, adelante. Pero bueno, ya que insisten, nada más para tratar un poco la cuestión de estos pensadores y trayendo un poco a cuenta la figura de Hegel, sobre todo saltándome a Fichte, porque Fichte para mí se ha convertido en una cosa un poco incomprensible, como creo yo a la mayoría de los estudiantes de filosofía. Habrá alguien que diga que no hay problema, pero incluso también trayendo la cuestión anecdótica, cuando nosotros leíamos a Hegel en la universidad, de una forma u otra terminamos diseñándolo, y sobre todo mi grupo, porque no teníamos como que esa pasión sobre los alemanes. Le digo, nosotros llegamos medios escépticos a toda la carrera, y así nos pasó. Tampoco éramos muy apreciados por los maestros. No quiero decir nombres, pero siempre decían, ay, ese es el peor grupo. Y creo que no era uno, pero pues va. Y después yo tengo cierto acercamiento con la figura de Hegel, y sobre todo a través de las biografías que empieza a sacar Tusquets. En este caso era la de Jacques Dont. No sé, les digo, mi francés es peor que mi alemán. Pero lo compro, lo dejo ahí unos cuantos meses porque soy un acumulador, y me pongo a hacer una lectura en aquellos momentos que estoy de ocioso. Lo que me llama la atención es la ruptura que tiene este escritor con la tradición que se estaba planteando respecto a la figura de Hegel, que era el filósofo que se había convertido
en un oficialista que estaba justificando el Estado austroprusiano, que se convirtió en un idealista, etcétera, etcétera. Pero el autor va manejando las anécdotas también de Hegel, y ahí está, les digo, esta ruptura con esta figura canónica con la que nos estamos enfrentando. Sobre todo cuando al inicio del texto está hablando de su entierro, que se decía que Hegel había tenido cólera y que por lo mismo no se le permitía el sepelio. Cuenta que todos sus estudiantes, o por lo menos la mayoría, habían asistido para el sepelio, y en ese momento estaba prohibido hacer eso, por lo cual lo que se cree es que no era un chisme para que la gente no siguiera a Hegel, sobre todo porque realmente no llegó a ir ningún administrativo, ningún burócrata, ninguna persona que estaba dentro del Estado, y se presentan ahí todos. Se convierte, el texto va hablando de todas las relaciones que va teniendo. A mí me parece también súper interesante y catártico y emocionante cuando llega a la parte de, las primeras páginas que habla de que estaba en la misma habitación con Schelling y con Hölderlin, y están ahí los tres y se iban de juerga y se iban con las muchachas y toda la onda, y Hegel se convierte, que se terminan teniendo rupturas, ¿no? Y tienen esta relación de las personas. Me parece fantástico cómo todo este movimiento se va centrando desde un inicio y de manera caótica o de manera azarosa en un cuarto dentro del seminario. Posteriormente me gusta el análisis que hace sobre el amo y el esclavo, porque pone de relieve el hecho de que Hegel se va de ¿cómo lo ponen? De private docents. Sí, es creo que sí, el docente privado, y que se tiene que ir a casas y que todavía no le dan licencia para estar en la universidad. ¿Y cómo se va? Sí, preceptor. El preceptor. Y cómo esto va a convertirse, esta vivencia de Hegel, en la dialéctica posterior del amo y el esclavo. De que él era una persona que le tocaba servir a los amos, y que los amos no lo trataban de la manera más característica, porque a fin de cuentas era una persona que estaba ahí para servir en la educación. Y hay esa ruptura completa que posteriormente va a estar señalando, por ejemplo, Sloterdijk, respecto a la relación que tienen estos profesores, estos filósofos, que hay una ruptura, o por lo menos está esta dicotomía entre los profesores académicos, que está Kant, por ejemplo, que está Hegel, que está Fichte, que está Schelling, y por otro los filósofos, escritores más libres, que está Nietzsche, por ejemplo, Schopenhauer, Marx mismo, que se alejan de la academia y mantienen esta dicotomía entre el universitario y el escritor filósofo, que se mantiene. Bueno, ahora que lo señalas, eso puede ser como un fenómeno raro, ¿no? El que haya filósofos que se mueven al margen de la academia y que pueden hacer una carrera académica de todas maneras al margen de la academia, que como ejemplos históricos pues ya vemos que pasó con los griegos, pasó con los latinos, pero no había pasado hasta los alemanes, ¿no? Hegel y Schopenhauer como dos ejemplos de uno trabajando, uno institucional, Hegel, y el otro académico, pero rezagado. Sí, rezagado. Además con ideas que parecieron un escándalo para la época, como la inclusión de Oriente, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión también, por ejemplo, para ceder el turno, y que creo que se ha ignorado completamente también por las perspectivas filosóficas, que es la figura de Leibniz, que Leibniz es el filósofo que está trabajando para el gobierno y que está también en la academia, y que ese es el filósofo que también publica, pero que termina siendo una bulla. Todos terminan burlándose de él, pero mantiene esta línea que no le molesta, porque él desde esa perspectiva medio burguesa, si quieren, tiene la posibilidad de seguir escribiendo y de seguir trabajando para el gobierno. Una de las cosas que más me va a llamar la atención
de Leibniz, y que es, creo yo, el espíritu muchas veces de la figura del filósofo alemán, es este deseo de convertir o de hacer una totalidad, de sintetizar de una forma u otra la tradición y postular a partir de eso nuevas perspectivas. Eso es lo que me llama la atención, sobre todo esta síntesis. Sí, a mí como haciendo un recuento histórico así sumario de los filósofos alemanes, pues no solamente los filósofos, sino estos filósofos ingenieros matemáticos que tenían 200 títulos en la Wikipedia del Renacimiento, empiezan desde Lutero, que te lo encuentras como filósofo matemático, traductor, escribano y copista, que es como una figura clave y una figura central en el pensamiento alemán. Cuando hablas de los alemanes, Lutero y Gutenberg te los encuentras ahí como piedra angular, te guste o no, los quieras o no, forman parte de, ¿no? Hasta como los reformadores de la vida espiritual de este país. Empiezas con estos, te vas con los que yo siento como una gran, desde el desconocimiento, una profunda admiración, que son los ilustrados, con los que llega Kant, como los padres teóricos de Kant, que son Christian Wolff, Christian Thomasius, como son los primeros que piensan en la crítica del juicio práctico y en la crítica del juicio antes que Kant, y Kant parece que lo sistematiza el pensamiento de sus maestros, muy académicos, pero con esta vida que hacías, que luego se repite con Schelling, Fichte, Hegel, no solamente como los grandes pesos pesados, sino como los maestros de la juerga, y que tienen mucho tiempo atrás este carácter de los artistas bohemios de mediados del siglo XIX, de las vanguardias, que cuando piensas tú en el artista bohemio, en el intelectual bohemio, pues siempre te vas a los vanguardistas, te vas a la vida en París, cuando tiempo atrás ya lo estaban, ya lo tenían estos tipos, Fichte, Schelling, que se juntaban con un montón de artistas, que no se limitaban al coto con los filósofos ni con los pares, sino que se andaban de juerga con los poetas, con los actores, con los pintores, y que después origina, si bien los alemanes toman como referente la ilustración francesa y hacen una gran ilustración intelectual, que justo no lo tengo la pronunciación, que es el filósofo que lo caracteriza, Heine, que dice los ilustrados franceses actúan y los ilustrados alemanes piensan lo que actúan los alemanes, como haciendo la caricatura de aquellos no solamente se les ocurren cosas, sino que van y le cortan la cabeza a los reyes, y nosotros nos ponemos a teorizar y a teorizar. Él lo hacía como un poco menos, viéndolo con el filtro de la época, pero ahora dices, pues hablar de Kant y de Schelling y de Fichte y de Wolff y de Thomasius y de Hegel, muchísimo posterior, pues no es para nada menos. Y empieza esta otra cosa que es el romanticismo, y que está muchísimo más ligado al arte. Y esto lo digo para que Araceli nos ilumine desde la lumbrera del arte, porque nosotros nos quedamos con los libros y con los autores desde la ñoñería. Muy bonito que la ilustración que empieza en Francia, Italia, en Alemania se vuelve teórica y te inventas el sujeto. Ese sujeto cartesiano del que tú hablabas, parece que el que lo hace sujeto es Kant, que aquel lo pone como ese yo del cual no vas a desconfiar, pero el que lo vuelve sujeto, como el sujeto que nosotros conocemos, es el sujeto kantiano. Al que culpamos a Descartes se parece más al sujeto y también kantiano. Al de Fichte. Sí, de la comitiva, pero eso nos da paso a esta como revolucioncilla
que viene ahora desde la trinchera alemana, que es el romanticismo. El romanticismo parece que es el bullidero de respuesta. Ok, ustedes ya tienen a su Descartes, ustedes tienen su Ilustración, ustedes Ahí tienen... les va, hijos. Ustedes tienen a su Shakespeare, ustedes tienen a su Cervantes, ahí les va el romanticismo. Y con el romanticismo llegan todos. Llegan los pintores, los escritores, los músicos, Todos. ¿quién no conoce? Un poquito antes, de antesala del romanticismo, ¿quién de nosotros no conocemos un cuentillo de los hermanos Grimm? Sí. No, ahora. Ok. Creo que esto va a estar un poco extenso, muchachos. Date, por favor. Dale. Muy bien, pero rescatando un poco las ideas, ¿no? Me llama mucho la atención algunos conceptos que han aparecido. Rebeldía, pasión, ensimismamiento. Y justo es esa... Alemania, Goethe, romanticismo. Y sí, justo es este periodo del romanticismo alemán que dicen, ok, ya tenemos suficiente de la Ilustración, necesitamos algo más, necesitamos esa parte de rebelión, necesitamos mirar el mundo desde otro punto de vista y tenemos que hacerlo profundamente desde el amor. Entonces este señor que está acompañándonos en espíritu en la mesa. Adrián Ardilla Lara. No, un poco Gracias. hacia la izquierda. Goethe y Schiller son la premisa hacia el romanticismo. Entonces ellos empiezan con un movimiento que se llama el Sturm und Drang, que en español se traduce como tormenta e ímpetu. Y empiezan a proponer esta suerte de visión de mundo. Pues lo que surge propiamente como romanticismo es hasta 1760 y surge con el Círculo de Jena. Entonces lo que proponen estas Jena. Jena, exactamente. No lo dices mal, es que como lo conozco yo y seguro muchos de nuestros compatriotas es del Jena. Para los que no saben. Hiena. Exactamente. Voy a hacer una acotación bastante ñoña, pero creo, bueno, Goethe y Schiller se ubican en la ciudad de Weimar y Jena está muy, muy cercana a esta ciudad, 30 a 40 minutos en tren actualmente. Entonces creo que es bastante... merece la pena ver cómo permea la cultura desde Weimar hasta la ciudad de Jena. Y bueno, comienza este círculo que pues tiene grandes lingüistas, pero también empiezan los románticos. Entonces ellos dicen, ok, vamos a empezar a ver el mundo como a partir del romanticismo. Y hay un punto importante, lo que se conoce como romanticismo en otras partes geográficas, sí recupera parte de estas características, pero el romanticismo alemán es propiamente esta corriente musical, en la pintura y en la literatura, solo en Alemania. Entonces me parece muy curioso cómo hacen esta separación de sí, todos estamos viviendo el romanticismo, pero en Alemania es romantic. Pero nosotros lo vivimos de diferente forma. Exactamente, ¿no? Y bueno, comienza con, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Comienzan con el Círculo de Jena. No te limites. Muy bien. Y postulan esto, ¿no? Vamos a ver el mundo desde los sentimientos. Y bueno, está Schlegel como uno de los precursores. Y el primer periodo es eso, ¿no? Empezar a ver la vida desde la rebelión, desde el amor y atender más hacia los sentimientos. Posteriormente llega el Círculo de Heidelberg, que está en el sur del país. Eso me parece muy curioso porque los representantes del Círculo de Heidelberg son los hermanos Grimm y ellos están en el centro, en Kassel. Es como, muy bien. Y creo que es en este punto, con el Círculo de Heidelberg, cuando comienzan a pensar en cuál es la identidad germana. Entonces, lo que hacen los Grimm y todos los que pertenecen al Círculo de Heidelberg, comienzan a regresar la vista hacia los textos germanos, que son leyendas, la oralidad, todo esto. Y en eso aparecen los Grimm recopilando textos, lanzan las Deutsche Sagen, que son las leyendas alemanas, los Kinder- und Hausmärchen, que son los cuentos infantiles. Y creo que esta labor merece mucho la pena porque comienzan con los primeros estudios filológicos, aparte de que hacen el primer diccionario de la lengua alemana, y comienzan propiamente con el estudio hermenéutico. Entonces, hasta este punto del romanticismo, pues bueno, ya tenemos el amor, la rebelión, regresar la vista a la identidad alemana. Perdón. Y posteriormente tenemos el Spätromantik, que es como el romanticismo tardío. Y ahí pasa algo bien curioso porque regresan a la Edad Media.
Entonces dicen, ¿qué vale la pena de la Edad Media? Evidentemente no la religión, vamos a tomar elementos como la oscuridad, los fantasmas, lo siniestro. Freud hace un ensayo sobre lo siniestro y ahí aparece Hoffman. Eta Hoffman lo que hace es decir, ok, lo siniestro habita o anida dentro de nuestros bosques, que ya tiene pues este camino de migas, ¿no? Que comienzan los Grimm, y comienzan a hacer esta parte de literatura fantástica, rescatando lo siniestro con todo esto romántico. Ahora que lo decías me acordé así de manera puntual, en la música pasó algo maravilloso, que usted amigo que le gusta Maluma, usted amigo que le gusta Calle 13, si no hubiera sido por los románticos, el género canción, quién sabe por dónde andaría, porque justamente el género canción me parece que empieza con Schubert. Hace unas pequeñas cancioncillas que son los líder. Alguna vez escuchamos un líder de Leyermann con este Quastov, que es pura voz. ¿Te acuerdas que claro. lo poníamos este cantante que hace la canción, el género canción? El género canción popular como nosotros lo tenemos ahora, una melodía muy simple, muy básica, pocos acordes, pocas notas y una vocecilla que lo va siguiendo. Empieza con los románticos, y con los románticos alemanes. Sí, no le estoy diciendo que escuche música clásica, le estoy diciendo que el género canción, como lo que tenemos, una pieza corta, 3, 4, 5 minutitos, con una melodía muy básica, pero bastante linda, y una voz ahí, empieza con los alemanes y Schubert, el gran maestro del género canción, que todavía sus canciones escuche a Thomas Quastov cantando de Leyermann con Barenboim en el piano. Barenboim. Y va, le juro, escucha que va a llorar. Yo justo perdón. Tengo una duda, bueno, ahorita siguiendo y sobre todo por lo que nos estás contando, ¿qué tanta relación, correspondencia, amistad tenían todos estos personajes? Porque yo recuerdo ahora que estaba leyendo la biografía de amistad entre Goethe y Schiller, que al principio ni se topaban, o sea, Goethe le hacía el feo y por Ni Goethe, te topo, morro, ni te te topo. topo, porque era más joven y se le veía como que cierta precocidad, no se llevaban bien. De hecho, según cuenta Safransky, Schiller llega a Jena porque Goethe le dice a uno de los directivos, sí, dale clases de historia a ese güey porque no lo queremos, y lo obligan a irse a dar clases de historia. Y ahí creo yo, por lo menos es lo que pinta Safransky, que empieza la cuestión de Jena en la universidad. No sé, ilústranos. Ajá. El chisme, pues la verdad es que no conozco esta rivalidad mientras Sheila está en Jena. Yo conozco la historia hasta que ya son súper compas. Okay. Y que está su monumento súper bonito. Sí. Pero bueno, sí, fallo con ese dato. Pero quiero recuperar a Schubert. Ajá, sí. Porque sí, justamente empiezan las canciones, Lied, das Lied. Y regresando al Rey de los Elfos que mencionaba al inicio, Schubert musicaliza El Rey de los Elfos de Goethe, y si quieren escucharlo y experimentar eso siniestro, escuchen la versión con Jessie Norman, que era una cantante de ópera increíble. Para los que no nos están viendo, Ara tuvo una catarsis en este momento. Y bueno, eso con Schubert, pero voy a investigar el chisme de Goethe y Schiller. Sí, está divertido. Sí. Por lo menos por lo que pinta Safransky, que incluso Schiller le escribe a un amigo y dice, ojalá pudiera, perdonen, no sé si escuchas, no estoy provocando nada, solo estoy parafraseando. Dice, ojalá fuera una gata a la que pudiera embarazar y abandonarla para que quedara a manera de ahí olvidada y que todos se burlaran de ella. Eso decía incluso, por lo menos cita la carta Safransky, cuando tienen estas tensiones, pero creo que cuando yo lo estaba leyendo tenían una tensión así de amor-odio. Y dice, ya hazme caso, por favor, ya estoy contigo. Al final ya como creo que están enterrados juntos, ¿no? No Goethe y Schiller, sino Schiller y Fichte. Creo que están enterrados al lado como buenos compas que eran, pero no con Goethe ahí, sino, no sé, este es otro chisme. Oye, Aram, me llamó mucho la atención hace rato cuando hablabas de este rescate del medievo y que decías,
rescataron todo menos a Dios, porque me parece que esta historia contada de la historia del pensamiento alemán, de la filosofía alemana, tiene que ver con esto, es un problema metafísico en el fondo, ¿no? Como sobre las posibilidades del conocer, sobre qué es el ser, pero la figura de Dios no aparece. Digamos, en Hegel tenemos a este gran sistema omnicomprensivo que trata de explicar el devenir del espíritu. La totalidad. La totalidad, o sea, cuando dices, todo. Cuando se plantea y dice, voy a explicar la totalidad todo, de lo que hay, todo. Ya no dices más. Y a partir del ser y de la nada y de la tesis y la antítesis que da como lugar al devenir. Y me parece que esta ausencia de Dios empieza a verse ya en Feuerbach y en Marx. Sartre en la Carta sobre el Humanismo lo dice de una forma muy sencilla, pero que me parece contundente, y es que sacan a Dios de la ecuación como diciendo, no necesitamos a Dios para crear un sentido, para tener un sentido de la vida. Lo que pasa con el otro gran amor del que quiero hablar ahora, que es Nietzsche, evidentemente, es que Nietzsche ¿Quién? ¿Una vez más? ¿Quién? No. Sí, el Friedrich Wilhelm Nietzsche les da como una especie de bofetada, porque estos habían supuesto que la metáfora de Dios era una metáfora engorrosa y que no lo necesitábamos para explicar la realidad, para tener sentido. Pero Nietzsche dice, no, es que si se muere Dios, se muere también el sentido y la razón. Y aparece ahí este famoso pasaje de Artaud Le Mensch, el insensato, donde muestra una especie de Diógenes extraño, ¿no? En la Gaia Ciencia aparece este pequeño fragmento donde dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Le empieza a gritar un loco con una lámpara encendida a la multitud, ¿dónde está Dios? Y la multitud se ríe de ella, porque es una multitud atea, evidentemente, ¿no? Hablando del clima de su época, son ateos, pero ateos de palo, ateos que no se han dado cuenta que no puedes nada más quitar la ecuación de Dios, porque si quitas a Dios se cae todo el sistema moral y racional. Se cae, lo que está muriendo no es Dios, sino el absoluto. Y entonces aquí empieza mi lectura juvenil de Nietzsche, ¿no? De Nietzsche ateo. De Nietzsche, que dice, quizá confundiéndolo un poco más bien con Dostoyevsky, ¿no? Que dice, si Dios ha muerto todo está permitido, pero Nietzsche dice, Dios ha muerto, qué tragedia, o sea, qué cosa acaba de ocurrir, cómo se les ocurrió, no están a la altura de este asesinato, dice ¿Cómo se Nietzsche. les ocurrió matarlo? Sí. ¿Con qué espuma? Dice, ¿con qué espuma borraron el horizonte? ¿Cómo le hicieron para vaciar el mar? No vamos en una arriba y abajo donde ya, o sea, no caemos en una nada infinita donde no hay arriba ni abajo. Entonces lo que parece que está denunciando Nietzsche es que perdimos el sentido de lo sagrado, pero no llega hasta él y no se siente el eco, y esto creo que sí es un gran parteaguas, porque muchos hablan de Nietzsche como el precursor de la postmodernidad, ¿no? Este periodo también típicamente europeo, dudoso de si alguna vez lo experimentamos o lo estemos experimentando, lo vayamos a experimentar nosotros, pero este momento europeo que se vuelve patente después de la Segunda Guerra Mundial, donde Adorno y Horkheimer dicen, hay una anécdota de unos carceleros que están en un campo de concentración y que dicen, ¿dónde está Dios? Y Adorno y Horkheimer dicen, no, es que Dios sí existe, pero los abandonó. O sea, es una época de profunda indigencia donde todas estas grandes ideas de la humanidad, la razón, el progreso, la fe, el hombre, se caen. Y parece que Nietzsche es la primer voz que dice el sentido se acaba de morir. Y no se han dado cuenta, dice, no se han dado cuenta, y se burlan del loco que dice, ustedes mataron a Dios porque la luz de las estrellas necesita tiempo, dice Nietzsche. O sea, este evento, para que nos demos cuenta de que ocurrió, necesita tiempo. Y lo vio a mediados del siglo XIX, ¿no? Y nosotros sentimos su eco muchísimo tiempo después, a principios del 20 quizá, ¿no? Pero sí, me parece curiosa esta ausencia de Dios, que luego se vuelve patente como una gran crisis espiritual. Heidegger dice, y ahorita voy con él, más adelante, de Nietzsche, que fue el último filósofo, porque Heidegger entiende la historia de la filosofía como la historia de la metafísica, la pregunta por el ser, y es el último filósofo porque dijo lo último que se podía decir sobre la metafísica. La metafísica se acabó. La metafísica se terminó. No queda más que... A ver, dice en el mismo fragmento, a ver qué recursos se inventan. A ver, dice, ahora se tienen que convertir ustedes en dioses, porque acaban de matar el sentido absoluto de todas las cosas. Bueno, me parece a mí que es como un asunto muy común del alemán, tomando en cuenta que el alemán
es el que tiene la protesta, el que lleva la batuta de la protesta. No es una casualidad que estos que se dan cuenta de la muerte de Dios, de la ausencia de Dios, de la ausencia del absoluto, vengan arrastrando desde una tradición en la cual protestan. ¿No? Lutero que tiene... Vaya, lo que quiero decir, a lo mejor aventurándome mucho, es que me parece como si fuera parte de una tradición que tienen los alemanes de hacer esta cosa. Porque cuando fue el gran cisma del cristianismo de Oriente y de Occidente, no fue una pelea. Fue ustedes con lo suyo, nosotros déjennos por aquí y nadie está peleado. Yo sigo siendo amigo del patriarca, yo sigo siendo amigo del papa, ahí nos vemos. Pero cuando ocurre la protesta de, no, hay algo en las cosas de Dios que no está chido, entonces ahí sí hay una ruptura total y completa. Pero estos alemanes que en la filosofía al menos se desembarazan del absoluto, se desembarazan de Dios, creo que forma parte de una tradición intelectual que arrastra como signo los pensadores alemanes. No sé. Yo tengo cierta duda porque creo que es la transposición como se ha visto, que es de Dios, pero allá me corrigen, es la transposición de Dios hacia la naturaleza. Y es el precursor de la cuestión del espíritu en Hegel. Sí, y es lo que, según he leído, ahí discúlpenme, aquí comprométase con lo que va a decir, no esté ahí sacándole. Si está hablando aquí, comprométase. Ok, según yo, entonces, bueno, fue la naturaleza, fue la transposición completa a la naturaleza. Y ahora que Alan está utilizando estos conceptos de referentes a la religión, le decía, bueno, le pregunto ahorita fuera de micrófono cuál era el concepto, porque se me fue. Y es creo que también esta transposición que aquí también ahora nos empezará a dar cátedra respecto de la luz, respecto de la catarsis, que se traspasa a esto de lo sublime. No sé. Ok, lo sublime, sí, justo. Sí, háblanos de lo sublime. Hablando de lo sublime, bueno, recapitulando, porque nos quedamos en el Schwarze Romantik, en el romanticismo oscuro, que llega este cuate Hoffmann y dice, ok. Que nos llevó a esa ruptura de Dios. Y ya nos fuimos con Schubert y ya iba a empezar yo con Hermann Hesse. Pero Hay tiempo. Ok. Bueno, entonces llega Hoffmann y dice, ok, bueno, ya el romanticismo ha trazado todos estos puntos, este camino. Regresamos a la Edad Media, ya estamos escribiendo sobre lo siniestro. Freud ya está escribiendo su tratado sobre qué es lo siniestro. Y es otra vez las dualidades. Creo que en Alemania se muestran bastante estas dualidades. Freud, para describir lo siniestro, habla de lo heimlich, que es esto familiar, lo cotidiano, e incluso puede ser algo confortable. Eso es lo heimlich, pero lo unheimlich es el opuesto. Es lo siniestro, lo funesto, lo ominoso. Y en eso aparece Kant. Bueno, creo que Kant ya había aparecido, pero habla sobre esta parte de lo sublime. Kant, corríjanme por favor, yo tengo entendido que Kant plantea que a partir del embelezamiento se puede llegar a lo sublime. Y también aparecen las dualidades. Es decir, puedo experimentar algo que es melancólico, pero también puede ser alegre. Puede ser algo terrorífico, pero también puede ser magnífico. Entonces creo que plantea esta parte de lo sublime como algo muy profundo y portentoso. Y por otro lado, Schopenhauer dice sí a todo lo que ha dicho Kant, pero también pensemos en la fuerza de la naturaleza. Cuando alguien está contemplando y se siente amenazado por esa fuerza, se llega a lo sublime. Entonces creo que todo se relaciona con esa parte de lo siniestro y me encanta. y pues no sé. Sí, justo cuando hablan los alemanes de la categoría estética de lo sublime, hablo al margen de Kant, justo se refieren a un sentimiento de total y completa incapacidad, total y completo vacío frente a las fuerzas que son la naturaleza. ¿Sí? Por eso se me olvidó el Turner, el de las pinturas, Turner que tiene El caminante ante el mar de niebla, que es Friedrich. Lo pequeño del ser humano frente a las cosas de la naturaleza, que luego por ahí alguna persona
llamáronle a revista, yo no sé, yo no me atrevo a tanto, que justo lo del 11 de septiembre en Estados Unidos fue la primera expresión de lo sublime en el mundo actual, que lo representaba como ver por televisión en vivo la caída del gran símbolo americano. Era la representación de lo sublime. Después lo lincharon por las muertes, y claro, pero él lo que se refería a la categoría estética de esa pequeñez del ser humano frente a las fuerzas. Y lo sublime es bello, pero guarda ese, voy a usar tu palabra de siniestro, me quiero desembarazar un poco, pero entiendo que va a la persona que se ve tan inferior frente a la naturaleza, pero aún así es bello, pero aún así es gratificante, a pesar de que se te revela tu incapacidad, tu inferioridad, lo ínfimo de tu existencia frente a una montaña, frente a un incendio, frente a un bosque, frente a una luna, frente a una oscuridad. Hoy, cuando contemplamos la luna todavía, las lunas de octubre que acaban de pasar, que la gente nos regocijamos y nos vibramos, y es lindo, pero porque se hace patente y se hace manifiesto lo pequeño que eres tú. Me parece que un poco así es como trataban el asunto de lo sublime los alemanes. Me encanta tu ejemplo, porque creo que esa pintura es la más representativa. Tenemos una historia. ¿Podemos hacer propaganda a los bares queretanos? A cierto lugar. En un lugar de Querétaro de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Pero es un lugar o un lugarejo? Un lugar para no herir sensibilidad. Cuentan la historia. Sí, cuenten la historia. Cuando conocí a Ara, lo primero que llegó y me dijo, me encanta ir a este lugar porque tienen esta pintura. Así de que, ñoña detect. Definitivo. Aparte fui muy precisa. Tienen mi pintura favorita del romanticismo alemán. En un festejo el día de mi cumpleaños. ¿Quieres chela? Brindemos. Y mañana vamos a la ópera, pero algo que sea antes de 1790, porque la música después de 1790 se volvió una porquería. Te digo, yo a lo mejor insistiendo en esta cuestión teológica, tal vez eso también se haya tomado respecto a la tradición judio-cristiana del temor presentado como esta totalidad y ser consciente de tu finitud. No, claro, es que yo no quise ponerlo como un tema de polémica, sino dije, ahora que haces este hincapié a los alemanes, veo atrás a los libros de historia y veo cómo los alemanes, no ellos, muchos han tenido ese pie en el renglón de algo molesta, de algo molesta. Y qué raro, porque pues nosotros fuera de Alemania tenemos al alemán como ese que sigue la ley moral que pesa en mí. O el kantiano. Ajá, el kantiano por excelencia. El moral kantiano, el pensad cuanto queráis pero obedeced de Christian Thomasius, ¿no? Que lo ponía, pensad todo lo que quieras, pero obedece lo que tienes que hacer. Así es como nosotros tenemos referido al alemán. No lo conocemos, ya sabemos que conocemos a los alemanes como de fuera de nuestros amigos, pues no tenemos una experiencia real involucrada con los alemanes. Pero en el ámbito artístico, vaya que sí, tenemos a Bach, ¿no? A Juan Sebastián Ríos, que como uno de los grandes pilares de la música, desde el barroco hasta las canciones, el género canción que empieza por los alemanes. Hablamos de Schubert, o hablo de Schubert porque es mi favorito, pero los alemanes empiezan el género canción, y luego no se agota ahí, sino que siguen con los pintores y que siguen con Wagner, con esta exaltación de ¿cómo se le puso a Wagner? Algo a la Hegel. Wagner termina con la música. Aquí se muere la música. Todo lo que venga después de Wagner es cualquier cosa. Ahora que mencionas a Wagner, también creo que ahí se ve la influencia de volver a lo germano, porque, si no me equivoco, musicaliza el Cantar de los Nibelungos. Y Parsifal. Que es la obra por excelencia, claro, que representa a la cultura germana. Pero también hay algo importante, porque años posteriores
Por ejemplo, Hermann Hesse se revela ante este dios y ante esta estructura. Entonces, él desde muy joven es obligado a estudiar religión y le molesta absolutamente. Entonces, termina huyendo de Alemania porque está harto de esta estructura. Huye a Suiza. Y se interesa demasiado por las religiones de Oriente. Entonces, las duplicidades están muy marcadas en la literatura de Hesse. Y también trata de hablar sobre, no sé, las 4 nobles verdades del budismo. Cosas que en ese momento era como, ¿cómo puede estar escribiendo esto, no? Esta Siddhartha. Y también habla mucho de estas duplicidades, por ejemplo, con el lobo estepario. Y hace una crítica muy chistosa hacia Goethe. Y dice, Goethe era un desquiciado. Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues que no han visto sus pinturas. Ojo de loco, no se equivoca. Esos amoríos que tenía con tantos muchachos en Weimar. Ya. Las fiestas, todo eso. Entonces creo que también es una crítica al canon, que dice, ok, sí, tenemos a Goethe en un pedestal, pero hay que voltear la mirada a quién era realmente como persona, ¿no? Entonces siempre trata de quebrar estos cánones alemanes. Pues muy recomendable que lean a Hermann Hesse. Se me ocurre otro approach, pero qué curioso esta historia de... Voy a sacar a Nietzsche otra vez. Ya le sale de Nietzsche. Un shot cada vez que diga Nietzsche. Se de los padres, dije, es del pop, es el filósofo de del padres protestantes, me parece, pero también fue obligado, bueno... De pastor protestante. Sí. Su primera educación fue teológica y justo ahí es donde nace este intento por desembarazarse absolutamente de la moral cristiana. Me parece que también es uno de los grandes logros de Nietzsche y esto ya es en lo personal y retomando un poco eso de los amores, me parece que Nietzsche tiene un gran colmillo para identificar cuando está operando. Es heredero de Schopenhauer, evidentemente, ¿no? O sea, la voluntad pura de la que habla Schopenhauer en Nietzsche cobra relevancia como voluntad de poder. Y se da cuenta que eso que llamamos verdad no es más que el resultado de un choque de fuerzas, donde unos mandan y otros obedecen, unos someten y otros son los sometidos. Lo que sea verdad en una determinada época es el resultado de un grupo que se impuso, y lo que detecta sobre su cultura es la influencia del cristianismo, pero sobre todo de la moral cristiana. Tiene una relación como la tiene con Sócrates de amor y odio con el nazareno, porque a pesar de culparlos de grandes atrocidades que azotan a la humanidad como el idealismo y el más allá, son grandes transvaloradores también. Es como cuando dicen, tiene problemas con ellos, no tiene problemas con ellos sino con sus discípulos. Pero creo que esa es otra de las grandes aportaciones de Nietzsche, el poder reconocer que en una moral como la cristiana se somete la voluntad individual. O sea, los valores que se promueven son los de el rebaño, pon la otra mejilla, el perdón, la compasión, moral de esclavos, dice Nietzsche. Y decía que se me ocurrió otro approach para esta como necesidad de absoluto de los alemanes, que puede ser también que quizá esto es un lugar común, pero que se entienden como herederos de una tradición filosófica iniciada en Grecia. O sea, como si la línea temporal terminara en ellos, como si lo que empezó Platón, lo que empezó Aristóteles, lo estuviesen concluyendo los alemanes. Y Michel Onfray denuncia precisamente esta frase de Whitehead, que la historia de la filosofía no son más que notas al pie de página de los diálogos de Platón, porque parece que la gran historia de la filosofía, la que se lee en los manuales, es la historia de las ideas, del idealismo, pues, ¿no? Que evidentemente concluye con los alemanes. Entonces, la historia de la filosofía es la historia de la metafísica. Y aquí sí, ya seguramente los galloescuchas ya querrán saber ¿cuál van a ser nuestros regalos? Que se esperen. Estamos muy a gusto. No. Bueno, vamos a decir cuáles son los regalos y al final decimos cómo la se dinámica. los van a ganar. Órale, pues, para poder echarme con Heidegger y ya. Bien. Callarme. Tenemos una biografía de Goethe, de Rüdiger Safransky. Está muy bonita, la verdad. Yo creo que es como con los regalos con los que más nos hemos lucido. Sí. Definitivamente. Está grande, muchachos, así que para que estén un buen rato ahí leyendo. Está grande, así que el que venga por él, el que se lo gane, traiga una carretilla. Y faja. Y Ara, que nos está acompañando, nos ha traído un regalito en alemán
para cualquiera de ustedes, gallo escuchas. Ok, bueno, ¿va a haber una dinámica? ¿Decimos la dinámica ahora o al final? No, ¿te parece al final? Al Pero final. preséntanos el libro para que se queden. Platícanos del libro. Porque Ok. mira, la gente es mañosa. Si le dices ahorita cómo se lo va a ganar, Muy bien, muy ya le decían al piporro, bigote caído, ceja poblada, es mañoso. ¡Demonios! Es como creen a alguien que le dicen el Tyson, diría. Sí, si les dices ahorita, lo van a poner ahorita y no se quedan al final. Al final le decimos cómo se lo ganan, pero cuéntanos, Sara, ¿qué nos has traído para nuestros gallo escuchas? De acuerdo, bueno, es un pequeño cuento infantil, ya que estamos hablando sobre los Grimm y sobre lo romántico y lo siniestro. El libro se llama Das Zornickel y es de Manfred May. Y bueno, es la historia de un pequeño niño que está experimentando la ira en su corta edad. Entonces tiene un amigo, pues, bastante mañoso e iracundo. Entonces está muy interesante por si quieren leer sobre lo siniestro alemán. Por si quieren leer en alemán. Por si quieren Sí, leer en alemán. Por si quieren leer en alemán para nuestros gallo escuchas germanoparlantes. Germanófilos. Y dato curioso, ese librito viene desde la cuna del Fausto, chicos. Entonces, atención. Pues estamos haciendo en este episodio, en este programa, ahí un revoltijo Un de galimatías. un galimatías de Alemania y de lo que conocemos de Alemania a 8 horas de distancia. En jet privado. Si usted es tan viejo como nosotros, se acordará del Concorde. El Concorde hacía de aquí hasta allá como 5 horas. ¿Sí? Entonces estamos lejos de Ya no Alemania. Hasta ahora van todas las bondades de Alemania. Todas. Ya, bueno, hay del filósofo que quiero hablar a continuación también hay grandes clichés como el que fue nazi, ¿no? Es que sí fue. Claro, Eso, sí. y ese es, y no, claro, sí, pero es que es lo primero que se dice sobre él y se hace a un lado la filosofía, cosa que ya discutimos y seguiríamos discutiendo seguramente el asunto de la cancelación y separar la obra del autor del artista. Pero quisiera decir por lo menos la gran aportación que yo considero que tiene Heidegger a la historia de la filosofía. Y es que es un filósofo muy lúcido, dicen que el más brillante de los pensadores alemanes del siglo XX. Y lo que hace él es caer en cuenta de algo. Él reconoce que está situado en una tradición metafísica, en una tradición que se ha preguntado por el ser, pero se da cuenta que la pregunta por el ser es un absurdo, que uno no puede preguntar qué es el ser. En principio porque el lenguaje está hecho para los entes, ¿no? Yo digo qué es el amor, para las cosas que tienen límites. Y los conceptos, por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? Digo, la justicia es el arte de repartir equitativamente a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y también el lenguaje está hecho para los objetos, ¿qué es el vaso? ¿Qué es la taza? ¿Qué es la casa? Pero cuando hablas del ser no estás hablando de ningún objeto, ni conceptual, ni material, sino estás hablando de, a ver, en términos kantianos quizá, la condición de posibilidad de todo lo que existe. O sea, no es un ente, no es una cosa. El ser no tiene límites. Y si no tiene límites no puedes preguntar qué es el ser. Yo tengo una definición de Christian Wolff muy bonita de un ente. Adelante. Nos dice, todo conjunto de razones no contradictorias forman un pensable. Y un pensable es un ente. Un conjunto de razones no contradictorias. Hermoso, sí. Una Pregunta de examen. especie de unidad consistente, coherente consigo misma, ¿no? Pero presupone una delimitación, presupone un otro, es más. El ser en tanto tal ni siquiera es la totalidad, ni es la suma de todas las cosas. O sea, es imposible imaginarse al ser porque solo nos imaginamos entes. O sea, imagínate al ser, te imaginas el universo, todo lo que fue, ha sido y será. Bueno, todo eso es un conjunto de entes. El ser es lo que hace que esos entes sean. Entonces dice, no nos podemos preguntar por el ser, pero sí nos podemos preguntar por la criatura que se pregunta por el ser que se pregunta por el ser, y ese es el ser humano. Entonces lo que hace en Ser y Tiempo es una exégesis existencial del ser ahí, así lo traduce Gauss, pero es una investigación existencial, es decir, sobre las causas de posibilidad y de condición de ese que se pregunta. Se pregunta por el ser. Y en realidad es un análisis sobre la cotidianidad de ese ser humano que le cambia el nombre. O sea, también Heidegger en esto, si ya hablamos de lo difícil que es leer alemanes, y de esta posibilidad que tiene el alemán de transformarse al uso, pues lo que hace Heidegger, como los poetas, es destruir el lenguaje. Porque dice, el lenguaje hasta mí se ha utilizado de manera equívoca. Estamos utilizando un lenguaje de los entes para hablar de metafísica. Yo tengo que reformularlo todo. Entonces ya no puede decir el ser humano
Porque cuando tú dices el hombre, con H mayúscula, tiene una tradición filosófica que implica, por lo menos desde Aristóteles, que es un animal racional. Y dice Heidegger, ¿en serio tú crees que lo esencial del ser humano radica en la animalidad? Y que su aparente extrañeza se cura añadiéndole racionalidad. Eso somos simplemente, dice, no. No, claro, y que es político, y que es teológico, y que es sujeto, y que es un yo, y que es trascendencia. Entonces, justo. todo eso es lo que implica la palabra ser humano, la palabra hombre, y de eso es de lo que se desembaraza. Y es justamente... Tengo que ponerme otro concepto, porque si utilizo el mismo voy a caer en un absurdo. Precisamente, y es justo de la historia del humanismo de lo que se está embarazando, porque el humanismo no son más que las respuestas que se han dado sobre lo que es el ser humano. El cristianismo dice, es el hijo de Dios. El marxismo dice, es el ser social, ¿no? El existencialismo dice, es el ser responsable. Pero toda la historia del humanismo es una determinada respuesta al ser del ser humano. Y dice Heidegger, ¿qué es lo más radical que hay en el ser humano? ¿Cuál es la pregunta fundamental que tiene que hacerse para hablar del ser humano, para hablar del ser ahí, del Dasein, como él lo conceptualiza? Dices, ¿cuál es su relación con el ser? O sea, porque de entre todas las cosas maravillosas que tiene el ser humano, que puede preguntar, que puede jugar, la más radical de todas ellas es que guarda una relación especial con el ser. Una relación muy distinta a la de la piedra, pero muy distinta también a la de los primates superiores. Porque el hombre, el Dasein, habita en el claro del ser. El ser se vuelve patente con él, de tal forma que el ser le fue entregado para que se cure con él, para que a través de su modo de vivir no pueda desembarazarse de la totalidad del ser. Siempre me gustó Schubert, siempre me gustó Heidegger, y ahora que los estamos poniendo aquí digo, claro, Heidegger canta las canciones de Schubert. Ahora lo veo, de Fuertes verdad. declaraciones. Ahora lo veo. Lo que diga Arturo es parte, es responsabilidad de él. Ya nos tocó a cada uno. No, lo veo en tono lindo así, claro. Es una cosa alemana. Sí. Es una cosa alemana. Sí. Sí. Y ya con esto cierro, porque para mí fue muy radical releer este año la carta sobre el humanismo de Heidegger. Y básicamente lo que yo pude recibir de este texto es lo siguiente. Tenemos una relación particular con el ser que se manifiesta en nuestros modos de habitar el mundo. Dice, el Dasein, el ser ahí, es el único ser al que en su ser le va todo el ser. Al que este acontecimiento nimio para los anales del tiempo, para mí lo es todo. Porque habito en el claro del ser, habito donde el ser se hace presente. Entonces, lo que más me dejó fue esto de, el ser me fue entregado a mí y a ustedes, y a un yo en cada caso, a todos los yoes que hay aquí, a todos los Daseins que nos escuchan. Te fue entregado la totalidad del ser. Y habitas en el lugar en donde el ser se hace patente. Tienes una relación especial con él y ese es el gran milagro o el milagro negativo, como lo quieras ver. Pero fuiste arrojado a la existencia sin pedirla, pero fuiste arrojado a donde la existencia se ilumina. Las nubes son nubes del cielo, dice en la carta sobre el humanismo, como el lenguaje es lenguaje del ser. Entonces nosotros, al poder hablar, al habitar en la casa del ser, que es el lenguaje, tenemos esta relación de conexión de tal suerte que al estar en este momento estamos habitando todo el ser. Y una forma quizá un poco anacrónica de describir esto es un poco la autoconciencia también, el hecho de percibir que estás vivo. Eso es una forma como de palpar esta relación y que muy tienes con el hegeliano. ser. Sigue siendo muy, muy alemán la autoconciencia. Sí, claro. A lo mejor nada más, pues también para ir terminando, traer a consideración a Husserl, sobre todo con las conferencias sobre las crisis en las ciencias europeas, que ahí va a ser patente el hecho de que no hay un conocimiento en sí mismo y por lo mismo se va a estar desprendiendo toda esta fenomenología, toda esta serie de descripciones que Heidegger va a estar retomando y que culpan evidentemente, o por lo menos yo culpo muy, muy fuertemente a Hume, que hace una ruptura completa con la tradición de tener la posibilidad de conocer las esencias de las cosas. Que lo retoma Kant, que lo retoma posteriormente lo retoma Hegel a su modo, Schopenhauer, y Husserl creo que tiene esa gran consideración, esa gran bondad de reafirmar que siempre va a haber una crisis en la filosofía. Y creo que también eso es muy alemán, porque siempre estamos en crisis. Pero a lo que voy, retoman la historia, la replantean y ahí les va la salida, muchachos. No se agüiten. O sea, no va a ser lo mejor, pero pues ahí va. Y creo que con esta cuestión de la fenomenología llega a permear, por lo menos, el conocimiento
a lo largo del siglo XX. No existen hechos, solo interpretaciones, y que lo va a retomar evidentemente del mismo Nietzsche. Creo que es a lo que yo me encamino, sobre todo por este desencanto de no tener una esencia dentro de la existencia, y que da parteaguas a todo, al existencialismo y a la posmodernidad, y que somos deudores de una forma u otra de los alemanes. Claro, forman parte. Yo quisiera, para dejarte la responsabilidad del cierre, y que invites a nuestros gallo escuchas a tus clases, porque seguramente vas a iniciar este 2022 con tus clases de alemán, si bien para ti, si bien para ofrecerlas al público como principiantes en las clases de alemán, pues en esta deuda que nos dejan los alemanes, que empieza quizá con la imprenta, pues no nada más se agota con los románticos ni con los filósofos, sino al margen de esto y a la par es lo que tiene que ver con el arte, como ya lo dijimos, la música, la grande música de órgano, la grande música sacra es muy Barroco total. El barroco muy alemán, luego el romanticismo muy alemán, luego no sé, hasta terminar con la invención del diseño industrial, con la Bauhaus en Weimar, que justo, parece todo nos lleva a que Weimar. esta ciudad de Weimar tiene algo ahí. Espero nunca ir. O sea, podría ser una persona productiva. Ay, no, imagínate, voy a Weimar y nosotros tenemos chorros de gallo escuchas. No, mejor así está bien. Te trolean en Weimar. Que termina con esta cosa, bueno, no termina, sigue. El cine, que los Lumière empiezan con la cosa del cine, pero quienes lo vuelven a la escena internacional son los expresionistas alemanes. Caligari, Nosferatu. ¿Quién no conoce el Nosferatu? A lo mejor nunca viste la película del Murnau, del Nosferatu de Murnau, pero todos tenemos la imagen de ese Nosferatu. Y las sillas de la Bauhaus, que justamente nosotros estamos sentados en una silla inspirada en un diseño de la Bauhaus. Y luego viene el gran quiebre con Alemania, que es El periodo de guerra. el periodo de guerra. Y ahora en lo económico, que dices, claro, Alemania el puntero, que ha tenido todo. Ha tenido las negaciones, las afirmaciones, la creación, lo negativo, lo de decir, no, Claro. ellos no. Tengo un pequeño comentario ahorita que estamos entrando en el periodo de guerra, Es tu cierre. posguerra. Bueno, retomando a Heinrich Böll, es muy curioso porque justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, comienza un periodo de psicosis en Alemania y surge un nuevo género literario que es la literatura de los escombros. Entonces hay metáforas muy, muy lindas, volviendo una vez más a las dualidades con Alemania, en cómo vamos a crear arte a partir del caos. Entonces, bueno, ahorita que estabas retomando esta parte del periodo posguerra, creo que es un género literario que es crudo, pero creo que también muestra este ímpetu germano. Y bueno, nos abandonó. Y platícanos, Sara, ¿cómo vamos a ganarnos Bueno, antes de que... ¿quieres comentar? Tengo una duda que se queda abierta para el público, para que vuelva otra vez. Muy bien. Estaba leyendo ayer un texto sobre poesía, porque me toca hacer un trabajo sobre Baudelaire. Y decía este escritor, dice, no es posible llegar a conclusiones sólidas acerca de ningún poeta si se le conoce tan solo a través de traducciones. Aplicaría para la filosofía, a lo mejor un poco antes para cerrar, aplicaría para la literatura, todo su ámbito. De hecho, Y también los gallos pueden escribirnos. Adelante, Aria, disculpa. Ok, bueno, creo que voy a mencionar a Octavio Paz con literatura y literalidad, donde explica que para traducir poesía tiene que traducirla a un poeta. Claro. Hay una distinción entre poeta y artífice. Un artífice, por ejemplo, sería Cortázar, que tiene que pensar muchísimo en su obra y tiene que ser
exacta, tiene que ser un knockout, como él decía, para los cuentos. Ajá. Entonces Cortázar todo el tiempo está pensando en su obra, entonces él es un artífice porque se vale de su pensamiento, pero un poeta, regresando a los románticos, atiende desde los sentimientos. Entonces la propuesta de Paz es, para traducir poesía tiene que ser un poeta y la traducción evidentemente va a tener ecos de ese poeta, ¿no? Ok. Entonces creo que es un ejercicio bastante complicado, pero estoy curiosa a ver qué dicen los gallo escuchas. A ver, yo diría que no importa. Que de todas formas la historia de la filosofía es la historia de las malinterpretaciones, Ajá. la historia de las traducciones. Sí, Y seguro. toda traducción es una traición, ¿no? Ajá. Pero no nada más la traducción de un idioma a otro, sino la traducción del texto a mi conciencia, es decir, la idea fundamental de la hermenéutica gadameriana, que es que uno nunca entra en la psique del otro, sino que hay una especie de fusión de horizontes de mis prejuicios con los del autor. Entonces yo diría que no. Y también, hasta responder a una pregunta que no se hizo, que un señor socarrón hizo en mi propéutico de filosofía, que era ¿cuál es la mejor lengua para el pensar filosófico? ¿Verdad que es la alemana? Y el profesor dijo, no, en cualquier lengua se puede filosofar. Entonces yo creo que la calidad de las traducciones puede mejorar con estos aspectos técnicos que mencionara. Tal vez aplicaría también para la filosofía, que no lo traduzca un experto en filosofía, perdón, que no la traduzca un experto en alemán, sino un experto en alemán que además sea filósofo. Porque, por ejemplo, las traducciones de Platón, ¿no? Las de Porrúa, No, okay. están muy literarias. Entonces falta el componente filosófico. Ya. Y justo tengo, hablando de otra autora, también del periodo... no estoy segura si la mayor parte de su producción literaria fue en el periodo posguerra, pero bueno, esta autora se llama Masha Kaleko. Ella nació en lo que era en ese entonces el Imperio Austrohúngaro, que ahora sería parte de Polonia. Tiene ascendencia rusa polaca, se mudan a Alemania y de lo que habla Masha Kaleko es sobre esta búsqueda de identidad. Como, mi ascendencia pertenece a otro lugar, pero ¿dónde está realmente a lo que llamo patria? Y tratando de ligar un poco esto de la traducción, en alemán hay dos conceptos muy interesantes que lamentablemente en español no tienen un equivalente. El primero es la palabra Fernweh. Fern significa distancia y Weh significa dolor. Entonces literalmente sería como el dolor por la distancia, pero es completamente lo opuesto, es sentir incluso ese dolor físico por no estar en un lugar lejano y conocer culturas distantes. Ya, qué bien. Súper profundo. Y decía, muy bien decía García Ponce que la tristeza y esta melancolía solo puede ser alemana. Y evidentemente tiene su antónimo, ¿no? El Heimweh. Heim atiende hacia el hogar, Heimat significa patria. Entonces el Heimweh es el dolor por extrañar tu patria. Y Masha tiene, voy a decir solo un fragmentito del poema, dice algo como, algunas veces tengo Heimweh, extraño mi patria, solo que no sé dónde es eso. Okay. Entonces, ligando un poco como esta parte de la traducción, entendieron el contexto, porque ya les expliqué el Fernweh y el Heimweh, pero en español lamentablemente no tenemos un concepto para ello. Ok, pues ya nos tocará hacer un podcast sobre la traducción y el sentido. Pues todavía nos queda un montón de cosas, incluso los filósofos contemporáneos, los filósofos novísimos, la camada posterior a Heidegger, que a lo mejor ya no nos parecen nuevos, pero que son Gadamer, Rüdiger Safransky, que si bien no es alemán me parece, pero Karl Ovid, Marcus Gabriel. Marcus. Y hasta llegar hasta nuestro... se parece a nosotros, a Marcus Gabriel. Si me ven en un congreso de filosofía, pueden pensar que yo soy Marcus Gabriel, pero pues no. Dejarte la invitación. Estoy hablando, poniendo voz a estos gallos, pero creo que nadie me va a reprochar. Hacerte la invitación a que regreses a seguir hablando de los alemanes. Encantada. De los alemanes contemporáneos, los alemanes que siguen haciendo música, los alemanes que siguen haciendo pintura, los alemanes que siguen haciendo filosofía, cuento y todas las formas de arte y de literatura. Pues dejarte el micrófono abierto, recordarle a nuestros gallo escuchas que
no olviden que cada 15 días estamos con un episodio nuevo que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram como Un Gallo para Asclepio y nos puede escuchar en su plataforma favorita de podcasting. Les recomendamos iVoox porque en iVoox tenemos una calidad impresionante, aunque ya sabemos que usted es aferrado a escucharnos en Spotify. Y estarnos viendo morbosamente en YouTube. Quiere calidad, en nuestra escucha. Quiere calidad en nuestra escucha, escúchenos en iVoox. En Facebook ya lo vimos, que está de morboso viéndonos, efectivamente, porque quiere saber si sí nos parecemos a Marcos Gabriel. Claro que sí. Pero pues se les olvida darle like y compartir y decirle a sus amigos, escucha a estos chicos, son una promesa, o decirle a sus enemigos, escucha a estos chicos, son una promesa, pero hágalo. Es el momento de los regalitos. Tenemos 2 regalitos. Primero, un bloquezote de Tusquets, que es la biografía de Goethe, escrita por Rüdiger Safranski. Rüdiger Safranski, biógrafo, comentador de los alemanes, muchos libros de Heidegger, de Gadamer, alumno de Gadamer. Adrián, ¿qué nos puedes decir de el Goethe de Rüdiger Safranski? Que es una joya y que viene a complementar todos los textos que está haciendo este maravilloso señor, porque pues lo que citábamos hace rato era una biografía de entre Goethe y Schiller y sus vaivenes y sus afinidades, para utilizar sus términos, y cómo llegan a ser amigos. Pero aquí se evoca principalmente ya a la figura de Goethe, los problemas que tiene con la revolución, sus peleas con otras personas, la tristeza que tiene cuando muere Schiller y todo lo que va a hacer de la vida. Evidentemente, no se lo pierdan, es un chismecito perrón. ¿Y cómo me lo ganó? Vamos a subir una fotografía y ahí etiquetan a 5 amigos y nosotros, por una mágica aplicación, una mágica cajita, vamos a seleccionarlos. A ver, ojo, vamos a subir la fotografía en Instagram. Como publicación. La puede compartir en Twitter, Instagram o Facebook, eso no importa, pero compártala. En cualquiera de las 3, no tienen que ser las 3. Se la comparte a 5 amigos, etiqueta al Gallo para Asclepio, eso es muy importante, que usted etiquete al para Gallo para saber Asclepio. que lo están haciendo. Es decir, en su publicación va a haber 6 etiquetados. Si usted quiere etiquetar a 200, tiene 200 posibilidades más de ganarlo, claro, pero con que etiquete a 5 de sus amigos y a un Gallo para Asclepio para saber que lo está haciendo, porque ya nos ha pasado con estos muchachos que etiquetan a sus amigos, pero no nos enteramos y tampoco somos adivinos. Parecemos magos, parecemos hechiceros, pero no lo somos aún. Decía mi padre de manera sabia: a uno leo la mente. Somos cabrones, pero no tanto. Y también tenemos Zornickel. Ok. ¿Cuál va a ser la dinámica? Muy bien, pues estábamos con la parte de la traducción de español a alemán. Y la palabra Zornickel es una palabra compuesta. Ya abríamos el capítulo diciendo que el alemán es una lengua muy lógica, pero no encontramos una traducción en español que sea afortunada para describir el Zornickel. Entonces los escuchas que estén aprendiendo alemán, que ya tengan conocimientos y que quieran leer algo siniestro, envíen su mejor traducción hacia Zornickel. Y ahora lo van a evaluar. Y bueno, todos vamos a evaluar la mejor más traducción. creativa gana. Sí, la traducción más creativa y más apegada a Zornickel será quien se lleve su libro Das Zornickel. Queridos amigos, ha llegado el momento de despedirnos, lo hemos pasado muy bien. Pueden encontrar a Ara dando clases. ¿Estás dando clases de alemán o por ahora en este 2022 estarás de descanso? Por ahora estoy de descanso, pero si quieren leerme en alemán, pueden encontrar, mi Instagram como Ich bin Ara, y por ahí en mi biografía está el link de un pequeño texto sobre Alemania y aventuras. Si la ven en la calle y si nos ven en la calle, salúdenos, por favor. Invítenos a comer. No se olviden de seguirnos, ya saben, tenemos abierto nuestro Patreon por si quiere usted invitarnos a nosotros y a nuestros amados invitados. Nuestro grupo de comunidad de Facebook, El Gallinero de Asclepio, está abierto para que usted deje sus comentarios, opiniones, todo su hate, y que nos recomienden personas para invitarlas a este podcast, que nos recomiende temas para tratar en
podcast. Y bueno, chicos, un día más nos despedimos. Bonito 2022, es nuestro segundo programa del 2022. No olvides, Asclepio, que debemos un gallo para Krypton. Ok, vale. Sí, también. Adiós. Adiós. Gracias. Chao.